Bienvenidos a un nuevo video del curso de Estabilidad 3. A continuación, comenzaremos a ver el cálculo de las estructuras desplazables por el método de las deformaciones. En particular, haremos la determinación de los desplazamientos independientes de una estructura y el trazado de las estructuras deformadas debido a estos desplazamientos independientes. Para ello vamos a realizar dos ejemplos. La estructura de la figura está compuesta por tres barras, una barra vertical, una barra horizontal y una barra inclinada empotrada a tierra. Lo que vamos a hacer es determinar si esta estructura es una estructura desplazable o una estructura indesplazable. Para ello, como ya hemos visto, vamos a articular todos los nodos de ella y de esta manera vamos a analizar la vinculación que tienen las distintas partes de la estructura y determinar si existen desplazamientos independientes. En este caso particular, al articular todos los nodos, los empotramientos se convierten en apoyos dobles. Cada uno de estos apoyos dobles, pasando por la articulación con la siguiente chapa, generan un apoyo simple en la dirección que une la articulación con el apoyo doble. De tal manera que la barra horizontal en este caso queda solamente sustentada por dos apoyos simples, siendo que para que la estructura sea indesplazable o para que esta barra no se desplace, necesitaría tres condiciones de vínculo. En este caso, entonces sería suficiente con agregar un vínculo, por ejemplo, en la dirección horizontal en este punto, y de esta manera la estructura quedaría como indesplazable. Quiere decir entonces que esta estructura tendrá un desplazamiento independiente en la dirección horizontal. De tal manera, el número total de incógnitas serán los giros correspondientes con los nodos internos de la estructura más el desplazamiento independiente que acabamos de determinar. De esta manera, tres incógnitas y será necesario para resolverlo tres ecuaciones. Para encontrar la forma de la estructura deformada debido a los desplazamientos, hay que tener en cuenta algunas reglas básicas. Una de esas reglas dice que las barras pueden moverse en la dirección de su eje, pero sin cambiar su longitud, es decir, que las barras no se alargan ni se acortan. Esto, en la práctica, significa que si tengo una barra que originalmente se encuentra con un nodo en esta posición y el otro nodo en la otra posición, y uno de los nodos sufre un desplazamiento delta en uno de sus extremos, para que la barra no se acorte ni se alargue, deberá sufrir este mismo desplazamiento delta en el otro extremo, de tal manera que la estructura deformada, representada por los nodos en línea llena, tenga la barra la misma longitud que originalmente. Esta es una regla básica que se utiliza en el trazado de las estructuras deformadas. La otra regla dice que los extremos de las barras pueden desplazarse libremente en la dirección perpendicular al eje de la barra. Quiere decir que si yo tengo una barra en una determinada posición, un extremo, cualquiera de ellos, puede desplazarse libremente en la dirección perpendicular al eje de la barra. La combinación de las reglas que acabamos de ver es lo que permite el trazado de las estructuras deformadas. Por ejemplo, hemos determinado en la estructura anterior que existe un desplazamiento independiente en la dirección horizontal en este punto. Para resolver la estructura mediante el método de las fuerzas, lo que vamos a hacer es asignar un movimiento arbitrario en esa dirección de tamaño unitario, de tal manera entonces que esta barra vertical, de acuerdo a la segunda regla que acabamos de ver, puede mover su extremo en la dirección perpendicular a su eje libremente, de tal manera que este extremo, sin violar ninguna regla, llega a este punto. La barra horizontal, por su parte, lo que le ocurre a este extremo es que para que siga unido al extremo de esta barra vertical, tendrá que desplazarse en la dirección del eje esta cantidad delta unitario que acabamos de poner. De tal manera que el otro extremo de la barra horizontal, para no violar la primera regla, tendrá que moverse esa misma cantidad. A su vez, este extremo de la barra todavía puede moverse, el de la barra
horizontal puede moverse en la dirección vertical libremente, y el de la barra inclinada puede moverse libremente en la dirección perpendicular a su eje. Esta barra inclinada en particular, a su vez, al estar empotrada en este punto, no puede desplazarse en la dirección del eje, porque este punto no puede desplazarse en la dirección del eje. Lo mismo que le ocurre a esta barra. Esta barra no puede tener movimientos en la dirección de su eje porque este punto está empotrado, de tal manera que está impedido ese desplazamiento. De esta manera podemos determinar entonces la posición final de los nodos. En particular, la posición final de este nodo será el punto donde se encuentren las deformaciones de las dos barras, es decir, para esta barra es un movimiento en la dirección perpendicular al eje, mientras que para esta barra es un movimiento en la dirección de su eje, de tal manera que el nodo final de este punto irá a parar a este extremo. Mientras que en este caso, la barra horizontal se ha movido esta cantidad en la dirección de su eje para no cambiar su longitud, pero para que este punto siga siendo un punto común, necesariamente voy a tener que tener en cuenta el desplazamiento en la dirección perpendicular de ambas barras, de tal manera que el punto donde se encuentran los dos movimientos en la dirección perpendicular a los ejes, en este caso, va a ser el punto donde va a ir a parar finalmente este nodo. La posición final de estos nodos, que originalmente estaban aquí y aquí, va a ser esta y esta. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que estos nodos, cuando estamos analizando el desplazamiento independiente, no giran, de tal manera entonces que se mantienen las tangentes originales en la dirección que se encontraban, es decir, que para este nodo voy a tener en este punto, la barra va a tener que ser tangente a esta dirección y será tangente en esta dirección para la barra vertical. Para la barra horizontal voy a mantener esta tangente horizontal, mientras que aquí también en este nodo se mantendrá la tangente horizontal. En este nodo en particular, esta tangente tiene que ser paralela a la posición original que tenía la barra, mientras que será tangente también por este punto. ¿Cómo hago entonces el trazo de las estructuras deformadas? Tengo que considerar entonces cómo se deforma una barra cuando se produce el movimiento relativo de sus extremos. La deformada es de este tipo, es decir, los dos nodos no rotan, sino que simplemente lo que ocurre es un desplazamiento de uno de los extremos de manera relativa respecto del otro. Y esta es la forma que toma la barra, es decir, tenemos elástica horizontal en este caso en este extremo y elástica horizontal en este extremo, y la deformada es esta línea que tiene una doble curvatura. En un sector tiene una curvatura hacia este lado, mientras que en el otro sector tiene una curvatura hacia la parte superior. Esto en el caso de una barra horizontal. En el caso de una barra vertical, el mismo criterio. Si se produce un corrimiento de uno de los extremos, los nodos no giran, sino que simplemente respetan la tangente original que tenían y se obtiene, digamos, el trazado de esta manera. En este caso particular, la primera barra, entonces, la barra vertical, sufre un desplazamiento relativo de uno de sus extremos, respetando la tangente vertical en este punto, y en este punto la curva deformada será esta que aparece aquí dibujada. Para la barra horizontal voy a tener un nodo con tangente horizontal acá y el otro extremo con tangente horizontal en este punto, de tal manera entonces que la barra deformada será esta, como aparece aquí. Para el caso de la barra inclinada voy a tener una tangente inclinada aquí, paralela a la dirección original, y aquí tengo la otra tangente en este punto, siendo el desplazamiento relativo de los dos extremos este valor que está acá. Y esta será entonces la estructura deformada. Un segundo ejemplo, vamos a realizar el análisis, en este caso,
una estructura que tiene dos pisos, un piso a este nivel y otro piso a este otro nivel. Para analizar entonces los desplazamientos independientes que tiene la estructura, procedemos a articular todos los nodos, incluyendo los apoyos, quedando la estructura configurada de esta manera. Nuevamente, los empotramientos al articularse se convierten en apoyos dobles y cada uno de esos apoyos dobles, pasando por la articulación, generan un apoyo simple en el siguiente nivel. Como observamos, nuevamente, la barra horizontal solamente tiene dos condiciones de vínculo, siendo necesario agregar un vínculo en la dirección horizontal, por ejemplo, para garantizar que esta barra horizontal sea isostática. De tal manera entonces que al agregar este vínculo horizontal estamos determinando el primer desplazamiento independiente. Una vez agregado este vínculo, este punto es un apoyo doble y este punto también es un apoyo doble o punto fijo. De tal manera entonces que al siguiente nivel generarán un apoyo simple en la dirección de la barra vertical y otro apoyo simple en este punto en la dirección de la barra vertical, ocurriendo nuevamente que la barra horizontal le está faltando un apoyo simple en la dirección horizontal, por ejemplo. De esta manera entonces me doy cuenta que la estructura tiene dos movimientos o desplazamientos independientes y tiene 4 nodos internos, de tal manera entonces que para solucionar esta estructura será necesario analizar o determinar los 4 giros de estos nodos internos más los dos desplazamientos independientes. Necesitaré entonces 6 ecuaciones con 6 incógnitas para resolver el problema. Estas serán entonces los nodos bloqueados y las restricciones a los desplazamientos que voy a necesitar resolver. En este caso lo que vamos a hacer es resolver la estructura deformada para, primero, liberando el desplazamiento independiente del primer piso y dejando colocado este bloqueo al desplazamiento del piso superior y los 4 nodos bloqueados a la rotación. Comenzamos entonces con desbloqueando el primer piso. Cuando desbloqueamos el primer piso, damos un desplazamiento independiente al nodo y lo que ocurre es que esta barra se puede mover libremente en la dirección perpendicular a su eje, mientras que esta barra se puede mover en la dirección del eje. De tal manera que al haberse movido en la dirección del eje, en el otro extremo tengo que generar ese mismo desplazamiento para que no cambie de longitud y a su vez esta barra no puede tener movimientos en la dirección de su eje porque está empotrado, mientras que esta tampoco puede tener movimientos en la dirección de su eje porque está empotrado, de tal manera entonces que solamente le resta a esta barra inclinada moverse libremente en la dirección perpendicular al eje y a la barra horizontal también moverse libremente, determinándose entonces que la posición deformada de este nodo va a ser el encuentro entre las dos rectas estas, como vimos anteriormente. Este punto no puede moverse en esta dirección porque está bloqueado por este apoyo que he agregado, de tal manera que esta barra tiene libertad de moverse también en la dirección perpendicular a su eje. ¿Qué ocurre con esta barra? Como vemos, este extremo va a ir a parar a esta posición, de tal manera entonces que en la dirección del eje de esta barra se ha producido este desplazamiento. De tal manera entonces que para que esta barra vertical no se acorte, tendrá que moverse en el otro extremo la misma cantidad. Es decir, que esta cantidad se va a tener que desplazar hasta aquí abajo, la misma cantidad que se desplazó aquí. Es un movimiento totalmente permitido porque esta barra se puede mover libremente en la dirección perpendicular a su eje, es decir, que no hay ninguna violación de movimiento de ninguna de las dos reglas que este punto venga a terminar en esta posición. De tal manera entonces que los nodos deformados serán estos que acabamos de determinar. Y ahora nuevamente hacemos el análisis de las tangentes.
en este nodo respeto la tangente original, que es esta, y la tangente horizontal para la otra barra. En este nodo, como vimos antes, aquí se respeta la tangente horizontal, aquí se respeta la tangente inclinada, y en este nodo tenemos la tangente, sigue siendo vertical, y voy a tener una tangente horizontal aquí, que es la paralela a esta otra. Comenzamos con el trazado entonces de las barras deformadas. La estructura de abajo es exactamente la misma que hemos visto antes en el ejemplo anterior. Y ahora vamos a seguir con el trazado de las barras del piso superior. Como hemos dicho, este punto se va a quedar quieto y el otro extremo de la barra va a ir a parar a este lugar. De tal manera entonces que la deformación de esta barra será esta, respetando la tangente en este punto y respetando la tangente vertical en este punto. Para la barra horizontal, la deformación será esta, habiéndose producido el desplazamiento de este nodo de manera relativa respecto del otro. Y para la barra vertical, ahora tengo un nodo aquí, el otro aquí, se va a respetar esta tangente en este punto y esta tangente en este punto, siendo entonces la estructura deformada de esta manera. A continuación podemos analizar qué ocurriría en el caso de liberar el desplazamiento independiente superior. Al bloquear el nodo del primer piso, esta estructura, digamos, no va a tener ningún movimiento posible, de tal manera que quedará en su posición original. Y a continuación lo que vamos a hacer es dar un desplazamiento unitario en la dirección del apoyo simple que hemos quitado. Este será el movimiento unitario que doy. Esta barra vertical, al encontrarse relacionada con esta barra de aquí abajo y estar empotrada, no puede tener un movimiento en la dirección de su eje, de tal manera que el único movimiento permitido es en la dirección perpendicular a su eje. Esta barra, por lo tanto, va a moverse solamente en la dirección de su eje, generando en el otro extremo un movimiento del mismo valor en la dirección del eje. Esta barra, al estar este punto fijo, no puede moverse en la dirección del eje, por lo tanto el único desplazamiento posible es que se realice de manera perpendicular a su eje. Los nodos deformados entonces tendrán esta posición. Los nodos de abajo no han cambiado porque no pueden cambiar de posición y sí lo que hacen es cambiar los nodos de arriba. Nuevamente entonces ahora analizamos el trazado de la estructura deformada. Para la estructura inferior o hasta el primer piso, la estructura queda sin deformación, es decir que todas las barras quedan rectas. Y ahora analizamos lo que pasaría en el piso superior. En este nodo tendré que respetar esta tangente vertical, aquí y aquí, para trazar la deformada de la primera barra. En este otro nodo tendré también que respetar la tangente vertical en este nodo y en este nodo para obtener la deformada de la barra vertical de este lado. Y ahora haré el trazado uniendo este nodo con este nodo, que como vemos la estructura no ha sufrido ningún cambio relativo o desplazamiento relativo entre los extremos, de tal manera que esta barra permanecerá recta, siendo esta entonces la estructura deformada cuando liberamos el segundo desplazamiento independiente. En un próximo video veremos cómo se realiza el cálculo de la estructura debido a la presencia de los desplazamientos independientes. De esta manera damos por finalizado el video sobre cálculo de estructuras desplazables por el método de las deformaciones.